Hola, bienvenido un día más a HuberTunes, tu canal de tutoriales de electrónica. Yo soy Huber y hoy veremos el Getting Started del Step 7. Y sin más, empezamos. Lo primero que tendremos que hacer será ir a nuestro escritorio, buscar el acceso directo al Step 7 y pinchar 2 veces sobre él. Se nos abrirá y lo primero que veremos es una pantalla que es un asistente del Step 7 para un nuevo proyecto. Pero antes de darle aquí, quiero explicaros un poquito qué son los iconos que nos aparecen aquí arriba. El primer icono lo que nos hará es crear un proyecto nuevo desde cero, sin el asistente. El siguiente lo que nos hace es abrirnos una ventana donde podemos buscar los proyectos que ya tengamos creados. El tercero lo que nos hace es buscar dentro de nuestra red donde estemos conectados qué CPUs tenemos disponibles. El siguiente habla del chipset de nuestra CPU. El siguiente es un filtro que nos dirá qué elementos se van a mostrar o no en nuestro árbol de proyecto. Y el último elemento no es ni más ni menos que un simulador de nuestra CPU. Pero bueno, vamos a seguir con lo que estábamos haciendo, que es crear un nuevo proyecto. Pinchamos aquí, en siguiente, y lo primero que tendremos que hacer será seleccionar nuestra CPU. Normalmente nosotros seleccionamos una CPU 315 2PNDP, que es bastante fuerte. Vamos a seguir para adelante y lo siguiente que nos va a preguntar es cuántos bloques queremos cargar a nuestra CPU. En principio tenemos que cargar como mínimo la OV1, que es el ciclo de ejecución, el primer ciclo de ejecución. Bien, los siguientes son bloques de programa que se van a ejecutar solo en el supuesto de que se active una interrupción, o una interrupción por hardware, una interrupción por tiempo, o una interrupción por un fallo en una entrada o una salida, etc. En principio son muy útiles y las utilizaremos más adelante, pero en este primer proyecto no lo vamos a utilizar. Contar que normalmente se suele utilizar el OV082 o el 86. Lo siguiente que tendremos que tener en cuenta es cómo vamos a escribir nuestro código. Es decir, lo podemos escribir de tres formas diferentes. En AWL, que es el mnemónico que nos da Siemens. El COP, que no es ni más ni menos que escribir el código en diagramas de contacto. Y luego tendríamos el FUB, que es escribir el código en diagramas de bloques. Normalmente la gente se siente más cómoda en el COP, pero luego posteriormente podremos ir pasando de uno a otro. El que nos suele dar más problema es el AWL, que aparte de no ser muy legible, hay veces que no permite convertirlo en los otros dos. Estos dos son normalmente directamente intercambiables. Así que por ahora seleccionamos el COP y vamos a siguiente. Lo siguiente que vamos a hacer es crear aquí nuestro nombre. Vamos a ponerle inicio, por ejemplo. Y le damos a finalizar. Mientras tanto, lo que va a hacer es empaquetar todos esos datos que le hemos dado y nos va a crear nuestro nuevo proyecto. Y nos presentará aquí lo que es el árbol de proyecto. Aquí tenemos nuestro árbol de proyecto, vamos a hacerlo más grande para que se vea mejor y básicamente lo que nos va diciendo es que tenemos un proyecto que se llama Inicio, que tenemos un equipo que es Simatic 300, dentro del Simatic 300 hemos añadido una CPU 315 que tiene un programa que consta de unas fuentes y de unos bloques. Bueno, y como solo le hemos cargado el OV1, pues dentro de los bloques solo tenemos el OV1. Si vamos pinchando en cada uno de estos elementos desplegables, nos va presentando aquí a la derecha los elementos que tiene disponible ese elemento desplegable. Es decir, si yo pincho en inicio, nos dice que solo tenemos los equipos que hayamos añadido. En este caso, el Simatic 300 y una red MPI, que es la red más simple con la que te puedes conectar al equipo para pasarle toda la información. Es decir, cómo transferirle los programas. El siguiente nos habla del hardware, que hasta ahora mismo solo tenemos la CPU 315. Bien, el siguiente, cuando pinchamos aquí, nos habla de los programas y los enlaces que tenemos disponibles, y luego en programas ya nos habla de los bloques, los símbolos y las fuentes. Como veis, se los va poniendo aquí, de forma horizontal. Para mi gusto queda un poco feo esto, entonces normalmente lo que solemos hacer es ponerlos en lista de detalles. Cuando lo ves así y tienes un montón de objetos, es mucho más útil tenerlos en una lista desplegable hacia abajo. Sobre todo cuando estamos hablando de bloques. Aquí en bloques lo normal es encontrar no solo el OV1, sino un montón de FBs y FCs que nos irá llenando todo esto y al final es un jaleo poder encontrarlos si los tenemos en este tipo de disposición. Que solo ponga OV1 y no tenga ningún tipo de descripción. Normalmente recomiendo ponerlo así. Bien. Como hemos dicho, ya se ha creado un proyecto. ¿Pero dónde se ha creado nuestro proyecto? Bueno, pues nuestro proyecto, como lo vemos, está aquí. En C, Program Files, Siemens, Step 7, S7 Prog, Inicio. Si vamos a esa carpeta, lo que veremos es que hay una carpeta que se llama Inicio.
Pero, ¿de dónde coge el proyecto? Bueno, pues el proyecto, si entramos dentro, va a ser este, el S7P. Este va a ser nuestro proyecto. Y aquí ha creado una serie de carpetas donde irá añadiendo todo lo que necesite. Pues los bloques de programa, el hardware, etcétera. Bien, sin más vamos a hacer lo primero que tendríamos que hacer si hubiéramos empezado desde cero. Es decir, tendríamos que ir a nuestra CPU y añadirle el hardware. Es decir, pues vamos a este icono de aquí, al que pone hardware, y pinchamos 2 veces sobre él, y se nos abre el Hardware Configuration. El Hardware Configuration lo primero que nos hace es presentar una pantalla dividida en 3. En la parte de aquí iremos añadiendo la parte de la red, lo que serían los esclavos y los bastidores. En este caso, nuestro PLC lo que tiene es un bastidor número 0 que tiene una CPU cargada que es la 315. Aparte tiene una serie de posiciones que se le pueden ir cargando que es hasta la 11. La CPU 315 no admitirá más de 11 módulos. Bien, también los tendremos disponibles aquí abajo. Y en esta zona de aquí tenemos lo que serían las librerías de los elementos que están disponibles para nosotros. En este caso, como hemos dicho que estamos utilizando una SIMATIC 300, solo podremos utilizar módulos SIMATIC 300. Entonces, de todo este árbol, iremos aquí a SIMATIC 300 y buscaremos qué es lo que queremos añadir. Supongamos que queremos añadir una fuente de alimentación. Entonces tendremos que ir a Power Source, seleccionar una y, por ejemplo, cogeremos una de 10 amperios. Cuando pinchamos sobre ella, nos indica en todas las posiciones donde se puede añadir esta Power Source. En este caso, solo puede ser en el rack número 1. Normalmente siempre va de izquierda a derecha, irá la fuente de alimentación, la CPU y luego ya sí, todos los módulos que queramos. Entonces, si añadimos nuestra fuente, por narices tiene que ser en esa posición. Vale, lo siguiente que vamos a hacer es añadirle un módulo de entradas digitales. Entonces, como nuestra CPU es un módulo SIMATIC, tendremos que buscar dentro de los módulos SIMATIC. SIMATIC 300 en este caso. Lo primero que vamos a hacer es añadir, como hemos dicho, un módulo de entradas digitales, DI 300. Y aquí buscaremos uno que nos venga bien. Nosotros normalmente solemos utilizar un DI de 32 entradas digitales. Cuando pinchamos sobre él, veremos aquí abajo una pequeña descripción de ese elemento y también su referencia. Además, como se puede ver aquí a nuestra izquierda, tendremos en verde todas las posiciones donde se puede conectar este módulo. Hay que decir que toda la información que pasa la CPU lo hace a través de un bus que se conecta por la parte de atrás, a modo de puente. Es decir, que si yo cojo este elemento de aquí y no lo conecto en el 4, que sería el primer elemento disponible que tengo, y lo conecto en el 5, necesariamente tendré que conectar algo en el 4 para que la información que sale del CPU 315 llegue al slot 4 o al slot 5. Es decir, tendrá que pasar por su bus de comunicación y llegar hasta el 4 y del 4 pasar al 5. Si el 4 está vacío, realmente el módulo 5 no lo reconocerá. Entonces, lo más fácil es pinchar 2 veces sobre el elemento y que te los vaya colocando en el rack que corresponda. Ahora me ha salido un mensaje y es porque tengo seleccionada la CPU y obviamente ahí no puede ir. Tiene que ser en un sitio que esté en verde. Cuando yo seleccione aquí, este que está en verde, y pinche 2 veces otra vez sobre él, me lo añade sin problemas. Muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer es añadir un módulo de salidas digitales. Las salidas digitales tenemos este tipo de módulos que son de entradas digitales y salidas digitales, pero nosotros queremos solo un módulo de salidas digitales. Vamos a coger un módulo de salidas digitales que sea de 32 bits y de 24 voltios. Cogemos esta referencia y nuevamente se nos presenta esto. Es decir, nos va a decir dónde nos sugiere que debe de estar esta tarjeta en el siguiente slot que tenemos libre y cuáles son las otras posibles posiciones donde podría ir. Nosotros vamos a coger la que nos sugiere, pinchamos 2 veces y ya nos lo ha puesto aquí. Muy bien, con esto ya tendríamos lo que sería nuestro PLC configurado de forma muy básica, con una CPU y un módulo de entradas y un módulo de salidas. Comentar que una vez que ya has hecho esto, lo siguiente que tenemos que hacer es guardarlo. Y una vez que lo has guardado, lo siguiente es compilarlo. Si hay algún problema en nuestra configuración, nos lo dirá ahora al compilarlo. Lo siguiente, si esto ya sería el final de nuestro proyecto, sería enviarlo a nuestro PLC. Pero por ahora todavía no lo vamos a hacer. Tenemos que crear todavía lo que sería el proyecto, el programa, etc. Entonces por ahora no lo voy a enviar.
Comentar lo único, pues que tenemos una serie de ventanas que podemos ir eliminando si queremos más espacio. Es decir, con esta de aquí quitaríamos la de la derecha y con este de aquí lo que haremos será ver las direcciones de la CPU, que son estas de aquí, donde están direccionadas cada uno de los puertos o de los módulos que tenemos disponibles. Y por último comentar que también está aquí para poder configurar nuestra red, pero por ahora no vamos a entrar en eso. Lo vamos a dejar así. Así que una vez que ya hemos compilado, lo podemos dar por zanjado. Vamos a pasar otra vez a los bloques de programa. Una vez que ya hemos hecho esto, tenemos que ir a programa y dentro de programa iremos a bloques de programa. Dentro de bloques de programa podemos empezar a programar por el OV1. El OV1, comentaros que normalmente se puede presentar así o lo podéis ver de esta otra manera. Aquí arriba lo que tenemos son unas variables que ya están configuradas previamente y que podremos tener disponibles. Normalmente no se suelen utilizar ni se suelen tocar, entonces normalmente la gente lo que hace es subirlo para aquí arriba para que no moleste. Lo siguiente que tenemos aquí a la izquierda son todas las funciones que tenemos disponibles, porque si os fijáis aquí, cuando yo pincho en el primer segmento, lo único que nos permite es meter un contacto normalmente abierto, uno cerrado, una bobina o algún elemento especial. Si metes un elemento especial le tienes que decir exactamente qué elemento es, que lo vendrá a coger de aquí. Si te lo sabes directamente, lo pones y lo escribes. Si no te lo sabes, tendrás que venir a buscarlo aquí y arrastrar y poner. Bien, otra de las cosas que me gusta cambiar es cuando ponemos aquí, si yo voy a escribir aquí el nombre y pongo E0.0, lo primero que hace es salirme esta ventanita de aquí. Y cuando yo le dé al intro, lo que hace es, se me viene otra vez a esta ventana de aquí, a la de bloques. Para mí eso es bastante tedioso, o sea, no quiero que me esté llevando allí cada vez que yo le pinche un intro a esto. Entonces lo que suelo hacer es ir a ver, mostrar y quitar selección de símbolos. Cuando le quitas la selección de símbolos, si ahora tú escribes aquí E0.1 y le das al intro, esto ya no se va a ningún sitio, se queda ahí. Perfecto. Como hemos dicho antes, yo si pincho aquí, lo que me añade es un elemento y le tendríamos que dar el nombre. Yo me lo puedo saber de cabeza, como podría ser un move, o no. Si no me lo sé, tendría que venir aquí a buscarlo, por ejemplo, una instrucción de contaje, coger nuestro contador y llevarlo aquí. Bien, lo último, comentaros es que si no conseguís ver esto de aquí, probablemente es porque tenéis aquí en ver vista general, lo tenéis deseleccionado. Si lo tenéis deseleccionado y queréis añadir algo, ya sabéis, venir aquí y ponerlo. Pero también puede ser que lo tengáis seleccionado y no lo veáis. Eso puede ser porque este elemento está así. Si lo tenéis así no lo vais a encontrar jamás, entonces lo suyo sería pinchar aquí y desplazarlo. Y creo que con esto, para el primer tutorial, ya nos es más que suficiente. En el siguiente tutorial lo que quiero hacer es hacer un arranque estrella triángulo desde el OV1. Y en el siguiente ya veremos cómo se hace de forma más estructurada. Es decir, el OV1 llamará a un FB y el FB será el que se encargue de hacer el arranque estrella triángulo. Así que nos vemos en el siguiente. Hasta luego.